Y ahora sí, le voy a dar la bienvenida al ministro de Justicia, como lo habíamos anunciado, el doctor Santibáñez. Bienvenido. Muchísimas gracias, Diego. Buenas noches. Doctor, varias cosas que quiero hablar con usted. Lo primero, para ir en orden desde que ha sucedido este nombramiento. ¿Cómo se planteó su retorno al gabinete? La propuesta de ministros, de acuerdo al mandato constitucional, es una propuesta que hace el Premier del Estado. Entonces, y que es en este caso, digamos, analizado por la señora Presidenta Constitucional de la República. En realidad fue una designación o una invitación para el retorno del gabinete que, digamos, a mí también me llegó con bastante agrado, y por eso aprovecho la oportunidad para agradecer una vez más la confianza depositada por el señor Premier y la señora Presidenta. Porque hay un sector que de buenas a primeras ha dicho que esto se tiene que tomar como una provocación o como que se está pechando al Congreso. Bueno, siempre hay que entender que los abucheos vienen de las sillas más baratas, ¿no? Bueno, entonces no hay mayor comentario con respecto a eso. No, ninguno. Pero no creo, ¿cree que la Presidenta realmente haya tenido la intención de desafiar o que se tome No, en como... lo absoluto, en lo absoluto. Yo considero que lo que se quiere es tener un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con mayor dinamismo y que se tomen las decisiones que tienen que tomarse. Claro. Antes de entrar a la entrevista que he preparado para usted en cuanto a gestión, que es lo que le interesa a la gente al fin y al cabo, no quiero dejar de preguntarle por su impresión del allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte. A ver, con respecto a este tema, y me puedo referir a él porque en realidad se me está involucrando en una cuestión que es absolutamente descabellada. El día de hoy yo recién he sido notificado de diversas disposiciones de la Fiscalía y he podido advertir que todas las imputaciones fabricadas, creadas, vienen pues de una fábula absolutamente insostenible, ¿no? Yo no conozco al señor Nicanor Boluarte, nunca me he reunido con él, no tengo una sola llamada con él, no tengo ninguna relación, ningún vínculo que pueda decirse que pudiera yo tener algún tipo de acercamiento. En segundo lugar, con el coronel Tenorio, porque yo lo conocí como coronel, no como abogado, yo fui contratado por la Policía Nacional del Perú a propuesta del señor Tenorio en el año 2020 para defenderlo, porque él había sido el jefe operativo de las protestas que se dieron en ese intervalo entre el gobierno de Merino y la sucesión presidencial de la señora Presidenta. Entonces asumí su defensa, vi el procedimiento administrativo disciplinario, no participé nunca en ninguna diligencia penal, lo hicieron abogados que en ese momento trabajaban en mi despacho, porque contrataron a mi despacho. Diciembre. Y luego, en el año 2023, casi un año antes de asumir como ministro, nosotros dejamos el caso. ¿Por qué dejamos el caso? Por una sencilla razón, porque no nos pagaban. Teníamos 3 años patrocinando y el ministerio no pagaba, entonces finalmente la Junta de Socios resolvió informar al señor que dejábamos el caso, y ahí se rompió todo tipo de relación con él. Yo desde el 2023 no tengo con él una sola llamada, una sola visita, una sola comunicación. Lo argumentado por la Fiscalía es absolutamente falso. En lo que respecta, a mí me están sindicando como un supuesto líder de nada, porque sus pseudos, dicen testigos protegidos, no pueden dar fe. Ninguno de ellos me ha visto, nunca. Alegan haber escuchado, haber referido, haber mencionado, pero a mí jamás me han visto, y es más, ni siquiera señalan haber conocerme. Y finalmente, con respecto a otra imputación, que es que el señor Tenorio habría resultado beneficiado con 4 contrataciones de la defensa de generales, ¿no? Con respecto, yo tengo que decirte una cosa, el señor Tenorio, que hoy ya es abogado, ejerce esas defensas hace 1 año 8 meses, o sea, es decir, es prácticamente 6 meses antes de que yo fuera ministro del Interior. La selección de abogados se rige por una ley especial, que es un decreto que se dio en el gobierno de Alberto Fujimori para la defensa de oficiales y personal de las Fuerzas Armadas que fueran denunciados por delitos de lesa humanidad. El abogado lo elige el denunciado, y el proceso de contratación es un procedimiento que está sujeto a una comisión y lo resuelve el viceministro del Interior. Jamás pasa ningún documento por el despacho del ministro. Y lo que es peor aún, me acabo de enterar que el señor tiene 1 año 8 meses sin cobrar un sol. O sea, encima dicen que se le ha favorecido en algo que no se le ha pagado. Pero bueno, la Fiscalía pues es realmente increíble para crear fábulas, cuentos, porque
es parte, pues, creo yo, algunos de sus integrantes forman parte, pues, de esta organización criminal destinada a crear muñecos. ¿Y por qué digo claramente organización criminal? Porque si todos se ponen a, digamos, a analizar, van a darse cuenta que el método Marita, que es como yo lo llamo, para todos estos casos, es el mismo. Una nota periodística en un dominical, apertura de un cuaderno en reserva a razón de una noticia criminis, requerimiento ante un juez y luego la ejecución o la práctica de este tema. ¿Cuál es lo curioso? Los periodistas son los mismos, los fiscales son los mismos, los policías son los mismos y los jueces son los mismos. Eso, donde tú quieras verlo, eso sí es una organización criminal. Pero bueno, pero nadie sale a denunciarlo, ¿no? O nadie salía a denunciarlo. Todo esto, lo que lo atañe a usted, que estamos en el 2022, diciembre del 2022, justo cuando el golpe de Estado ya asume. Correcto, ahí justamente nosotros, en este caso, iniciamos el tema de el reconocimiento, como te digo, como abogados. Pero ¿qué opina de lo que había preguntado del allanamiento en sí? ¿Se justificaba el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte? A ver, yo no quiero referirme específicamente al caso del señor Boluarte, no quiero personalizar este tema porque no soy su abogado y tampoco he sido notificado con el requerimiento o la ejecución de la práctica de estas medidas preventivas, porque yo no he sido parte de esa resolución. Si tú me preguntas desde el punto de vista crítico, jurídico, yo creo que toda resolución tiene necesariamente que basarse en un fundamento objetivo, en un fundamento lógico y sobre todo acreditar cuál es tu situación dentro del proceso de investigación. Al señor entiendo que se le ha incluido como un tercero vinculado dentro de una supuesta organización criminal, y eso es una figura que no existe. La Convención de Palermo, que es la que establece la estructura de cómo debe configurarse una organización, establece claramente que aquí lo que se merece es la determinación de roles, el reconocimiento funcional, la constitución de una organización para un fin criminal y una serie de cosas que son en realidad dogmáticas. Pero cuando tú las trasladas a la práctica o a la ejecución de lo que comúnmente hace la Fiscalía, te das cuenta que eso no ocurre, ¿no? Yo creo que lo que han pretendido hacer, ¿no?, es un amedrentamiento al sistema, sobre todo, o qué casualidad, que 48 horas antes la fiscal había estado, Delia Espinosa, había estado en el CONASEC y prácticamente salió magullada. Porque incluso tuvo, creo yo, el atrevimiento, la ligereza de decir que la Fiscalía no está en obligación de cumplir lo que la ley no dice, cuando en realidad ninguna institución del Estado tiene ese poder interpretativo como los tenemos tú y yo, sino que toda institución del Estado está en la obligación de cumplir o de hacer cumplir la ley, ¿no? Vamos a la gestión, los objetivos que ha señalado. Lo primero, para ir en orden, ¿no? Ha dicho que va a reformar de manera ágil el sistema de justicia. Estamos hablando de los primeros 100 días, ¿no? Uh-huh. ¿Qué comprendería eso? Bueno, nosotros desde que hemos ingresado al despacho venimos trabajando desde el primer día y son 3 ejes fundamentales lo que queremos nosotros remover. Primero, como tú bien dices, la formulación o la reformulación del sistema de justicia. Segundo, la reformulación del sistema penitenciario, el fortalecimiento del sistema penitenciario. Y segundo, el fortalecimiento de la soberanía del Perú en el ámbito jurídico frente a cualquier organismo nacional o supranacional que pretenda de alguna manera involucrarse en las decisiones democráticas casi soberanas que tiene el Perú. Con respecto al tema de justicia, yo creo que el Congreso de la República, a través de la presidenta de esta comisión, la doctora Mari Carmen Alba, ha hecho un buen trabajo. Nos han compartido ya algunas cuestiones y nosotros lo que venimos es a aportar. Por ejemplo, cuestiones claves. Consideramos que la provisionalidad de los jueces y fiscales ya no debe existir. Para que lo puedan entender, y quiero explicarlo en palabras bastante sencillas. Imagínese usted, querido amigo televidente, ¿no?, que eligen en su empresa a un nuevo gerente general. Y resulta que este gerente general necesita gerentes adjuntos. Y lo que hace es elegir a dedo, es decir, tú Juan, tú Pedro, tú César, suben conmigo y se convierten en gerentes adjuntos,
no teniendo necesariamente las mismas cualidades que aquel que pudiera estar también esperando una oportunidad legal. Esa es la provisionalidad, es decir, te otorgo un poder provisional mientras yo, fiscal de la nación, esté en el cargo. Eso se tiene que acabar, pero eso tiene que acabar porque en realidad se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque a quienes responden quienes tienen la provisionalidad, aquí los nombró. Claro. Es lo lógico. Cuando en realidad la principal subordinación que deberían tener estos jueces y fiscales provisionales es a la ley. Entonces, nosotros estamos llevando una serie de propuestas que merecen ser analizadas para terminar con esta provisionalidad y que implica, lógicamente, contar con los recursos para que la Junta Nacional... ¿Perdón? Mari Carmen Alba lo dijo aquí, eso es parte de lo que ella está... Eso es parte de... Pero ¿cuál sería el mecanismo? Se decide ir en esa dirección que no haya provisionales. ¿Cuál sería el mecanismo? Por ejemplo, porque eso tiene que finalmente estar sujeto a un debate. Por ejemplo, podría ser que mientras se obtengan los recursos para realizar el concurso para el nombramiento de jueces titulares, podría ser que a estos fiscales provisionales los nombre la Junta Nacional de Justicia. ¿Y entre quiénes puede nombrar? Entre los que quedaron aptos y que no cogieron una vacante mientras se hace el concurso regular para nombrar a un titular. Pero ¿cómo se deroga eso? No, es que ¿Decreto supremo? Es que tiene que hacerse a través... hay diversos mecanismos, puede ser a través de una norma, a través de un decreto supremo. Estamos finalmente, creo yo, me voy a reunir con la señora congresista para ver, digamos, cuál sería el camino más rápido y más idóneo. Pero esa es una de las cosas que nos estamos consenso sobre eso. Eso es un tema de fondo, la otra cosa en la que creo que tendría necesariamente que haber consenso es en terminar con los beneficios penitenciarios para los sentenciados. O sea, no es posible que tengas a líderes de organizaciones criminales, ¿no?, que han sido sentenciados a 25 años por asesinar demostradamente a una persona y que luego con el beneficio pues la condena se les reduzca prácticamente 7 u 8 años. ¿Qué le respondes a la familia de la persona a la que asesinó? ¿Qué le dices? No, es que tiene beneficios. Pues sobre todo cuando no la quieren aplicar a los militares, ¿no? Por supuesto. Entonces, el análisis de la terminación de los beneficios penitenciarios para también poder contribuir con un sistema de seguridad y justicia mucho más equitativo. Lo próximo es la severidad de las sanciones a los internos de los penales. A ver, lo que ocurre hoy, si hacemos un cateo, se te encuentra un chip o un celular, y esperar a que el fiscal formalice una investigación, haga el tema para que te puedan sentenciar cuando ya estás cumpliendo una sentencia y esa sentencia ni siquiera va a sumar porque tú ya tienes una mayor. No, a ver, te encontramos con un chip o un celular, te quedas sin visitas, ¿no? Es posible te quedas sin visitas. O incluso requerir al juez una ampliatoria, en este caso una extensión por inconducta en el establecimiento penitenciario, por inconducta, para que pueda ser realmente sancionado, ¿no? Es posible, se me acaba de ocurrir ahorita, ¿no?, mientras está diciendo eso, que la presidenta lo haya convocado para tratar de subsanar las cosas que fueron obstáculos cuando usted lideró Interior, que eran temas de fiscalía, muchas veces falta de sentencias, los jueces no querían. ¿Puede que pase por ahí? Mira, yo creo que nosotros hemos sido convocados porque, primero agradeciendo por la confianza depositada, porque nosotros tenemos claro lo que queremos hacer, y sobre todo creo que tenemos el carácter para hacerlo, ¿no? Y tú acabas de referir un tema muy importante. Mira, lo que yo siempre reclamaba en el Ministerio del Interior. Ha salido ayer fiscalito Paucar, ¿no? Ordaya, a decir, ¿no?, nosotros hemos iniciado una investigación en marzo y es que recién se hace este requerimiento después de 5 meses. Yo le diría a la fiscal de la Nación, señora fiscal, hay un expediente que tiene 1 año y medio esperando un allanamiento de una organización criminal en Puente Piedra, donde está acreditado fehacientemente que soy extorsionadores y asesinos, y hasta el día de hoy el fiscal no lo quiere dar. Y cuando yo era ministro del Interior y fui a hablar con el fiscal en el mes de noviembre del 2024, agarré y me dijo, no, lo saco en enero del 2025. Estamos a agosto y hasta ahorita nada. Pero sin embargo, cuando ponen sobre la mesa alguna cuestión, por ejemplo, vinculada al tema político, actúan de manera diligente. 24 horas.
Eso se llama ser selectivo. Y aquí la justicia selectiva no puede tener lugar si realmente queremos hablar de un Estado de Derecho y un Estado democrático. Claro, pero puede que pase por ahí, ¿no? Yo creo que es por el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Yo agradezco no solamente esta oportunidad, sino también quiero aprovechar tus cámaras para agradecer a la Asociación de Transporte Formal, la Asociación Nacional de Transporte Formal, para agradecer a la Asociación Nacional de Bodegueras del Perú, para agradecer a la Asociación de Municipalidades del Perú y a los gobiernos regionales del Perú, quienes todos han hecho público un saludo por el nombramiento que se ha efectuado sobre nuestra persona. Y eso, y ¿en base a qué? Sí. Ellos mismos lo han dicho, en base al reconocimiento de un trabajo que hicimos en el Ministerio del Interior y que, bueno, en su oportunidad penosamente pues no era replicado por la gran mayoría de medios de comunicación que tenían prácticamente un objetivo claro, ¿no? Sacar a Santibáñez. Lo de las cárceles es un tema sobre el cual quiero profundizar un poco. Correcto. Porque es un tema de fondo, ¿no? Pero antes, para terminar lo previo, ¿cómo explica usted este proceso y por el cual el honor a la objetividad y la verdad, yo creo que algún día la historia le tiene que agradecer y reconocer a Dina Boluarte? ¿Cómo explica este recálculo de la hoja de ruta, haber tenido la honestidad y la prudencia, la idealidad de decir, estaba equivocada con la agenda con la que llegué al poder, vámonos por acá, y ahora estar plantando batalla con nombre y apellido hacia los caviares y hacia los del lado hacia que ella pertenecía, que es la izquierda más radical? ¿Cómo explica ese cambio? Yo tuve la oportunidad de conocer a la señora presidenta desde el año 2025, desde los primeros meses del 2025, antes de ser nombrado ministro, porque ejercí el cargo de viceministro. Y desde que la reconozco en ella a una mujer con liderazgo y con decisión. Yo creo que la señora presidenta advirtió lo que mejor era para el Perú, y que hoy por hoy ha generado que tengamos la cantidad de colegios inaugurados, un sinnúmero, muchísimo más que todos los gobiernos anteriores, que adicionalmente se entreguen títulos de propiedad, formalizando la propiedad de quienes nunca habían visto este tipo de formalización, que tengamos un sistema agrario que en realidad se preocupe no solamente por la producción, por las tierras, sino también por la negociación externa a través de los diversos acuerdos con los países con los que ella justamente, o con los que la gestión de la señora presidenta ha logrado, que tengamos una moneda sólida, que estemos en el tercer periodo pasando hoy por un superávit. O sea, esas son cuestiones que en realidad yo creo que se deben reconocer, y como bien lo dices, en algún momento se van a reconocer. ¿Pero qué la hizo cambiar? ¿Por qué cambió? Porque eso no es la agenda con la que ella llegó. ¿En qué momento cambia y por qué? Fíjate que yo creo, porque nunca lo hemos conversado, pero yo creo que ella al tener la valentía de asumir un gobierno, separándose quizás de los idearios iniciales que la llevaron a una postulación, advierte que la única forma de salir adelante en el Perú es apartándose de las propuestas iniciales, que de otra forma no hubiera sido posible. Claro. Ahora, vamos a las cárceles. Fue al frontón, tengo entendido, se está analizando la reapertura o no. ¿Qué otros penales se abrirían en lo que va a ser su gestión? Y también quiero preguntarle por lo de Vizcarra, que no entendimos nunca lo que pasó, que el INPE dijo que la comisión no servía, que el informe y esto, y se lo tuvo como cuyo en tómbola a Vizcarra. Dijeron que lo brigancho, después que no, después que con dos, y se salió de donde entró. ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué finalmente regresó a Barbadillo? A ver, yo tuve una reunión con el jefe del INPE, y lo que me informó es que el marco jurídico inicialmente no estaba claro. Lo que ocurría es que existía un acuerdo y un pleno del Consejo del INPE que establecía que si es que se dictaba algún tipo de mandato contra un expresidente, debía ir a Barbadillo, que es un establecimiento penitenciario, esencialmente por temas de seguridad.
pero estaba vinculado específicamente a actos desarrollados en el ejercicio de la función como mandatario. Este proceso judicial que se le ha seguido, que se le viene siguiendo al señor Vizcarra, es un proceso que no es en su calidad de mandatario, sino en su calidad de ex gobernador regional de Moquegua. Entonces, inicialmente la Junta contrastó la normatividad administrativa vigente y determinó que Barbadillo no era el lugar donde debía estar en esta prisión, sino en este caso finalmente terminó en Ancón 1. Cuando asumí el cargo de ministro, invité al jefe del INPE y lo invité a que pudieran reevaluar la situación y que vieran cuál sería el mejor camino, porque lo que habría que proteger era la integridad de una persona que había tenido el alto honor de ser presidente de la República. Y lo que hizo el INPE fue modificó ese reglamento, ya ha determinado en este caso que en el supuesto de una persona que ocupe este alto cargo sea o se dicte contra ellos un mandato preventivo o permanente de este nivel, tenga que ir necesariamente a Barbadillo, sí, ¿no? Como sede penitenciaria. Lo que usted haya manifestado, digamos, la voluntad expresa de reaperturar el frontón, marca un tenor, ¿no? Sería el frontón posiblemente, ya se sabe si eso es... No, nosotros el día martes yo he convocado a una sesión de emergencia del Consejo de Lucha contra la Criminalidad en el Ministerio de Justicia, en donde, bueno, ejerzo el cargo de presidente de esta junta y en donde están los más importantes entes, incluyendo pues las municipalidades, los gobiernos regionales, las universidades, ¿no? O sea, representantes de cada una de ellas, para poder exponer con claridad la necesidad de reaperturar el frontón. Algunos periodistas caviares he leído por ahí que dicen que esto es una cortina de humo, pero en realidad no tienen idea de lo que existe en este momento. Las anteriores gestiones del Ministerio de Justicia han logrado un importante monto de préstamo de la CAF, justamente destinado exclusivamente a la construcción de penales, y adicionalmente el día lunes, que fue mi primer día, tuve una reunión con empresarios de un determinado sector que me han pedido que mantenga en reserva, pero que ya trabajó conmigo en el Ministerio del Interior, y que se han comprometido a una entrega aproximada de 174 millones de dólares para construir el frontón. ¿En la modalidad obras por impuestos? Sí, esa es la modalidad obras por impuestos. Y lo otro que podría también evaluarse es el tema de la construcción de una obra pública, ¿no? O sea, la cuestión es aquí darle viabilidad y lo que sea más rápido. Como consecuencia de esta reunión el día lunes y emocionados frente a este ofrecimiento, el día martes tuvimos una reunión con el Ministerio de Vivienda y estamos modificando el marco normativo para que nos permita construir con la nueva modalidad, que es la modalidad de bloques, ¿no? De los bloques hoy, que son las formas como se están construyendo hoy las cárceles modernas, como se ha construido en Canadá, como se ha construido en El Salvador, el SECOT, como se ha construido en Costa Rica. Y la gran diferencia es que mientras en una obra civil te puedes demorar 3 años, en esta modalidad de construcción especial que se está habilitando por marco jurídico, puedes tener un establecimiento penitenciario para 7.000 reclusos entre 6 a 10 meses, ¿no? Dependiendo de la complejidad. Eso es una realidad, se va, digamos, moldear el marco jurídico. Sí, nosotros ya estamos moldeando el marco jurídico. Yo espero tenerlo las próximas semanas. A mí me gustan las cosas rápidas, ¿no? Espero tenerlo la próxima semana, porque finalmente es un decreto que tiene que aprobarse o presentarse en el Consejo. Y en cuanto al tema del frontón, vamos a realizar justamente ya las visitas técnicas, porque el equipo de trabajo que ha estado involucrado en este tema ha determinado que la energía eléctrica se puede tener a través de energía eólica y con paneles solares, y el agua potable con la desalinización del agua de mar, que también está previsto dentro de un proyecto, ¿no? Digamos que se logra cambiar el marco jurídico, se tiene un nuevo marco legal. El frontón. Y también le quiero preguntar por el megapenal de Ica, que hasta ahora no sabemos en qué está. Pero ya ha sido el día de ayer aprobada también la ampliación para concluirlo de una vez, no solamente el penal de Ica, el de Arequipa, el de Pucallpa y la ampliación de Ancón 3. O sea que serían 4 nuevos penales. Sí, correcto. Sin contar... Por el momento incluso, porque también estamos viendo la forma de la obtención de recursos para otros... ¿Eso ha sacado más o menos una línea de tiempo de cuánto sería
¿Cuánto podría demorar tener 4 o más? ¿Sí, un año? Lo que pasa es que todo, creo yo, va a depender, como te vuelvo a repetir, de la modalidad de contratación y también de la posibilidad de tener, digamos, la construcción de obras mucho más modernas, ¿no? Bueno, me dice que le gustan las cosas rápidas. Otra autoridad a la que le gustan las cosas rápidas es López Aliaga, que públicamente le ha expresado su apoyo. Como te digo, yo agradezco en este caso las palabras del alcalde, pero también agradezco las palabras, por ejemplo, del alcalde de Ancón, de la mancomunidad de Lima Norte, de todas las municipalidades de Lima Norte que han tenido la gentileza de expresar públicamente su aceptación en el nombramiento de este cargo, porque, como te repito, son autoridades con las que trabajamos constantemente y las que pueden dar fe de todo el trabajo que nosotros hicimos. Pero para cerrar ese tema y pasar al siguiente, y para que la gente lo tenga claro, entonces, durante su gestión, uno de los temas prioritarios va a ser la construcción de nuevos penales. La construcción de nuevos penales, la modernización del sistema de justicia y el respeto a la soberanía del Perú en todas las instancias. Bien, vamos al siguiente eje, que es el fortalecimiento de la posición peruana frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay quienes están diciendo que se está evaluando la permanencia en San José del Perú. ¿Es verdad eso? Perdóname. ¿O no? ¿Que se está evaluando? ¿Nos saldríamos? A ver, para que el público pueda entender ese tema, el denunciar, porque además el denunciar a un tratado o a un convenio no es un procedimiento fácil. Los países que se han salido de la Corte han demorado entre 4 o 5 años en el proceso de renuncia a esta jurisdicción. Pero hay que empezarlo. ¿Pero usted sería partidario de salirnos nosotros o de dar la pelea desde dentro? No, nosotros estamos en este momento en toda la comisión que es el 4º día que me voy reuniendo, de plantear una posición clara, teniendo en cuenta los lineamientos que la señora Presidenta ha establecido de respeto a la soberanía del Estado peruano en todos sus ámbitos. Nosotros, y creo que ya es hora que los peruanos no estemos dispuestos a tolerar ninguna intromisión de ninguna índole, que nadie venga a decirnos cómo tenemos que legislar contra los delincuentes, o que nadie venga a decirnos que un policía no puede meterle un balazo a un delincuente cuando está en un proceso de fuga después de haber matado o herido a una persona. O sea, aquí los derechos humanos que nosotros tenemos que defender efectivamente son de las personas, presencialmente y primeramente el de los peruanos. Y de las personas de bien, ¿no? Y de las personas de bien, correcto, de las personas de bien. Delincuentes. ¿No? Pero no lo están respetando. Eso ya es un hecho. Hemos visto que se han pedido que se abstenga el Poder Judicial de aplicar la ley, de lesa humanidad, amnistía. Entonces, la disyuntiva sería si iniciar el proceso de salida, de éxodo, o dar la pelea desde adentro y no cumplir sencillamente lo que consideramos una interferencia inaceptable. Lo que pasa es que si una persona se queda en un lugar donde no se siente cómodo por las reglas o las decisiones que otros, sin involucrarse en lo que tú sientes o en lo que tú persigues, ¿no? Resuelven como les da la gana, ¿qué cosas haces tú? Agarras tus cosas y te vas, ¿no? O te quedas tú en el lugar donde no te quieren. No, yo creo que siempre es ideal buscar el ambiente equilibrado, un ambiente que sea realmente útil e importante en la lucha contra la criminalidad, y sobre todo que se protejan, en este caso, las decisiones que se adoptan contra, en el ejercicio, por ejemplo, de los buenos policías, de los buenos militares que han luchado por la pacificación y en este caso contra las huestes terroristas, senderistas y hoy por hoy contra la criminalidad organizada. Pero para la Presidenta, ¿cuál fue la cereza en el pastel? ¿La protesta por la ley de amnistía? A ver, yo creo, la ley de amnistía es una ley reivindicatoria para los policías y miembros de la Fuerza Armada que lucharon contra la subversión y nos dieron paz. Es importante reconocer en ellos una valentía y ser recíprocos con el esfuerzo que hicieron ellos para combatir, para ofrendar sus vidas, para estar presentes en esta lucha, que finalmente la ganamos, pero que luego los delincuentes terroristas recurrieron justamente a la Corte para obtener sentencias indemnizatorias, y no olvidemos quiénes fueron los que promovieron esto. Alejandro Toledo, ¿no?
sus ministros de justicia, IDL, los abogados que hoy por hoy están, digamos que son los principales profesionales que cuestionan esta decisión. ¿Por qué? Porque lógicamente el retirarnos de la Corte implica que se les acabe la mamadera, ¿no? Claro. Ese es otro tema que ha mencionado también, limpiar una suerte de desratización, ¿no?, del sector. Caviares y de miembros de la extrema izquierda. ¿Cómo hace eso? Con decisión. Con decisión. O sea, yo creo que aquí lo que una persona siempre que cuando toma decisiones lo que tiene que tener es carácter. Es carácter y seguridad, ¿no?, para hacer las cosas. O sea, los va identificando. Yo siempre cuento una anécdota, ¿no? Y una anécdota que para mí es bastante sensible. Yo me acuerdo mucho que tenía 10, 11 años. Tocaron la puerta de mi casa y nos avisaron que mi padre había sido atacado en la zona de emergencia donde estaba prestando servicios y que se estaba muriendo en el hospital. Porque esas fueron las palabras que a mi madre le dijeron cuando abrió la puerta. Señora, su esposo se está muriendo, le hemos venido a recogerla para que vaya a despedirse al hospital. ¿Policía? Policía, mi padre. Claro, sí, mi padre, yo me acuerdo de eso. Sí. Llegamos al hospital, yo como te digo tenía 10 años, llegamos al hospital y el médico muy fríamente le dijo, bueno señora, ¿sabe qué? Vaya buscando un ataúd porque su esposo no pasa esta noche. ¿Esas fueron las palabras exactas que Sí, dijo? correcto. Esas fueron las palabras exactas. En lugar de buscar un ataúd, nos fuimos con mi mamá a orar. Recuerdo mucho orar. A la iglesia que está como a 2 cuadras del hospital de policía. Y mi padre se salvó. Estuvo un mes internado en el hospital de policía y gracias a Dios le salvaron la vida. El día que mi padre sale del hospital, yo lo esperaba en mi casa. Llegó, me abrazó, me dio un beso, pasó la tarde conmigo, echado en la cama, 10 años, y en la noche comenzó a vestirse nuevamente con su uniforme camuflado y a colocar su armamento. Yo le decía, papá, ¿a dónde vas? Me cogí a sus piernas, dije, no te vayas. ¿Qué haces? Estás loco, casi te mueres, no te vayas. Mi papá me cargó, me sentó en el mueble y me dijo, hay que lograr la paz para este país y alguien lo tiene que hacer. Y agarró sus cosas y se fue. ¿A la zona de emergencia? A la zona de emergencia, nuevamente. Ahí yo entendí lo que significa la frase, alguien lo tiene que hacer. Claro, en carne propia. Así es. La definición viva de en carne propia. Así es. Entonces, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Ok, entonces, pero porque eso es algo tan personal para usted, a los enemigos ideológicos que quieren impartir justicia mediante la ideología, los tiene que identificar primero. Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que son fácilmente identificables, ¿no? Por su historial. Suelen cometer burdos errores muchas veces, o incluso pues digamos la manifestación de sus actitudes los devela, ¿no? Yo creo que es y cuando eso ocurre, lo que hay que hacer es tomar acciones de manera inmediata, ¿no? Ahora, quiero cerrar lo del Pacto de San José y el sistema interamericano. No se sabe ahorita si es que nos saldríamos, se está evaluando. Como te vuelvo a repetir, la señora Presidenta Constitucional de la República ya lo dijo en su último mensaje, ya no va a tolerar ni va a permitir ningún tipo de intromisión. Y ya nosotros el encargo que tenemos es de cerrar esa evaluación y presentarle a la señora Presidenta la propuesta que consideramos más idónea. Ahora, quiero trasladar un par de preguntas que han dejado miembros de mi comunidad, si me permite, que son bien interesantes. En realidad, la primera, Diana Cuellar, dice, en caso de una reforma profunda en el sistema de justicia que implique la renovación de jueces y magistrados, ¿qué criterios y perfil garantizarán que los nuevos designados actúen con independencia, transparencia y compromiso real hacia el ciudadano? Bueno, por ejemplo, yo creo que para esto es importante seleccionar realmente un organismo que tenga la idoneidad para poder nombrar a estos nuevos jueces y fiscales. Yo creo, particularmente desde mi punto de vista, que la participación de la Junta Nacional de Justicia es importante. La propuesta, por ejemplo, que hace la Comisión de Justicia también es la creación de una Escuela Nacional de Justicia que sea la encargada justamente de participar en esta selección. Yo creo que los criterios tienen que establecerse con objetividad, tiene que haber un control permanente de la ciudadanía para verificar pues que no sea como la elección de la fiscal de la Nación, que le preguntaron sobre los bienes o sobre determinados bienes que había construido en etapa de pandemia y no pasó absolutamente nada, nadie dijo nada al respecto. Es decir, la crítica ciudadana
que pueda constituirse como un órgano de control, ¿no? Sobre todo en estos procesos de selección, y buscar lógicamente la idoneidad de jueces y fiscales que tengan por misión realmente la persecución del delito, la resolución de conflictos. Sí, Liliana dice, ministro, ¿qué hará hoy para detener la extorsión y el sicariato que desangran en el país? Aunque eso no realmente no tiene que ver directamente con... Desde hoy, a ver, yo soy el ministro de Justicia, y lo que nosotros estamos, por ejemplo, retornando para contribuir con la labor que está haciendo el Ministerio del Interior, es nuevamente los operativos. Te acordarás que cuando fui ministro de Interior instauré los operativos en los penales. Solamente pudimos hacer 6 operativos a nivel nacional de manera simultánea en los 70 penales del país. De manera simultánea, se hacía, y un día cualquiera. Y nos permitió identificar a personas que tenían celulares, nos permitió sacar del mercado, digamos, esos medios de comunicación, o identificar incluso hasta qué celdas tenían, por ejemplo, algún tipo de facilidad. Te comento, fuimos a Castro y encontramos una celda que tenía como 15 tomacorrientes. No me vas a decir que tiene uno para la secadora, otro para... Eso lógicamente era una batería de cargadores de celulares. Claro, por supuesto. Entonces, ya coordiné con el ministro de Interior, empezamos inmediatamente con los operativos en todos los penales a nivel nacional de manera simultánea y todas las semanas, sin descanso. Si antes, cuando estaba en el Interior, se ganó la enemistad de los caviares, ahora, con mucho repotenciado, va a ser el embate, ¿no? Bueno, lo que pasa es que creo que toda su artillería la dirigen contra alguien que trabaja específicamente para terminar con sus fuentes de financiamiento o de riqueza, ¿no? Yo no tengo ningún temor a esta cúpula, ¿no? A esta cúpula de sujetos, ¿no? Porque finalmente lo que a mí me motiva es tener un país más justo, más igualitario, pero con mayores oportunidades. Sí, y eso sí se ve claramente desde la presidenta. Hay una postura muy claramente, para comenzar, que no tiene miedo de decir caviar, que lo dice, sí, claro. Dice, están ahí, los identificamos, tal, caviar. Y sí es una labor ardua, pero como dijo su padre, alguien lo tiene que hacer. Así es, alguien lo tiene que hacer, porque esa es la única manera de recuperar la confianza del ciudadano en las instituciones. ¿No hay otra manera de que podamos? ¿Le preocupa que el Congreso pueda volver a censurarlo? A ver, el Congreso ejerce su labor de control de control ciudadano. Nosotros lo que nos vamos a dedicar en este momento es a trabajar y a mostrar resultados, que creo que es lo que corresponde a todo ministro, y más aún a alguien que está involucrado en este momento en el Ministerio de Justicia, como quien te habla, con las propuestas que hemos hecho. Sí, pero y son cambios bien interesantes, porque en realidad son cambios que hablan de cambios de los tiempos en la postura del Perú. Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nuevas cárceles, descaviarización de la justicia. O sea, son cosas bien emblemáticas, es la palabra que está buscando, si es que se puede llegar. Yo la verdad le deseo la mejor de las suertes, le doy la última palabra. No, simplemente agradecer la invitación a tu programa, y como te vuelvo a repetir, nosotros hemos venido a trabajar, a tomar decisiones firmes, pero sobre todo decisiones que sean realmente útiles para el Perú y para la lucha contra la criminalidad que se ha emprendido en el gobierno. Definitivamente es complicado. Vamos a tener probablemente muchas afrentas, o vamos a tener también algún sector que se va a oponer a lo que vamos a hacer. Pero no tengan ninguna duda que yo voy a exponer esos sectores. El día martes tenemos una reunión en donde vamos a votar la propuesta de apertura al frontón o no. Quien vote en contra yo lo voy a exponer, como también quien vote a favor. Hay que reconocer de una vez por todas quiénes son los enemigos del Perú. Totalmente. Bien, gracias, doctor, por estar acá. Gracias, Diego.